Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas amigos y amigas, hermanos y hermanas, que como siempre a esta hora de la tarde sintonizan su programa El Poder, la Verdad de Elohim. Bendita sea la gloria del Eterno. Teníamos un programa en la radio y hemos hablado en el día de hoy demasiado. Hemos añorado ese programa que duramos 11 años a propósito, El Poder de la Sangre de Yeshua. Y entonces hemos hablado por demás de ese programa y hemos memorizado el programa. Pero en la televisión obviamente estamos viendo La Verdad de Elohim. Un programa que todos aquellos que le están dando seguimiento han podido constatar que es un programa que viene del corazón del Elohim de los cielos. Programa que ha salido con la única finalidad de que el eterno Elohim que mora en la eternidad sea glorificado y que sus vidas sean bendecidas. Así que sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a su programa, La Verdad de Elohim. Muy buenas tardes, Isaac, nueva vez. Aquí estamos para glorificar al Abba de las luces y para bendecir las vidas que fielmente les dan seguimiento a este espacio. Amén, pastor. Aleluya. Qué tiempos tan maravillosos estamos viviendo. Tiempos que ciertamente la palabra dice que son malos, son peligrosos, que el enemigo se levantaría y que realmente tinieblas habrían de cubrir las naciones. Pero sobre los hijos de Elohim, la luz misma de Mashiach habría de resplandecer para traer la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Precisamente la verdad que está en el corazón del Padre, porque la palabra dice que únicamente la verdad puede hacernos libres. Así que seremos bendecidos una vez más con la verdad de nuestro Elohim, que nos alumbra, nos ilumina y nos hace libres. Aleluya. Amén, amén. Bendita sea la gloria del Eterno. Indudablemente no hay otra forma de que podamos ser iluminados, de que nuestros corazones sean iluminados, si no es a través de la luz misma. Y solo hay una luz. Y esa luz, como todos los que nos dan seguimiento y de alguna manera conocen la palabra, saben que es Yeshua, que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es la luz que vino al mundo, en el mundo estuvo, y el mundo no le conoció. Pero usted, mi amado amigo, mi amada amiga que nos da seguimiento, mi amado hermana y amada hermana que realmente es siervo y sierva del Eterno, sí que va a guardar los mandamientos del Eterno, sí que va a hacer la voluntad del Abba de las luces, esa voluntad que fue cumplida en Yeshua HaMashiach, y por ello tuvo el poder de redimirnos a todos aquellos que hemos creído en su obra expiatoria, en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que como siempre hacemos hincapié en este punto de que de nada sirve, absolutamente de nada sirve, el que usted tenga todo el conocimiento que usted está adquiriendo a través de este programa, valga la modestia, ¿verdad? Pero no sirve en lo absoluto de nada si antes usted no tiene la vida en su corazón. La vida es Yeshua y es la garantía precisamente de vida eterna en el gozo eterno del Abba de las luces, amén, del Padre de las luces. Así que nos sentimos verdaderamente regocijados, como siempre decimos, un gran gozo en nuestros corazones. Y ese gozo es precisamente porque estamos cumpliendo con el designio de la voluntad del Altísimo. Estamos cumpliendo con lo que el Eterno ha puesto sobre nuestros hombros. Y es precisamente llevar este programa para luz e iluminación de los corazones que estaban en tinieblas. Así que si usted por vez primera nos ve, le invitamos a que no se mueva de ahí y le aseguramos que también su vida va a ser bendecida. Como todos también saben, los que nos dan seguimiento y aquellos que no, pues estamos en la internet, tenemos una página oficial del Ministerio Mesiánico La Sangre de Yeshua. Esa página es propia de este programa y así mismo se llama
La Verdad de Elohim. La Verdad de Elohim. Ahí usted nos puede dar seguimiento a través de Facebook, a través de Twitter, y también estamos en YouTube. La página también así mismo se llama La Verdad de Elohim. La Verdad de Elohim. Así que hemos hecho varios programas y hemos acusado varias comunicaciones o escritos que nos han hecho algunos pastores desde México, desde Miami. Nos gozamos, nos sentimos gozosos, y obviamente algunos desde el suelo lar, que es esta nación que amamos entrañablemente, la nación dominicana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa. Pueden hacer todas las preguntas, ¿verdad?, que ustedes entiendan que requieren esclarecimiento, porque algunos temas pueden ser un poquito profundos, ¿verdad? Y eso lo entendemos, pero con mucho gusto y con mucho amor, a la luz misma de la palabra, trataremos de dar respuesta. Bien, pues el pasado programa, que esperamos, definitivamente nosotros estuvimos en ese tiempo, estábamos fuera en una celebración de una fiesta de nuestro ministerio, una fiesta que tiene que ver precisamente con las fiestas levíticas establecidas en Levítico 23, que era la fiesta de Sucot o fiesta de las enramadas. Y no pudimos dar respuesta a las preguntas que nos hacían vía WhatsApp. No nos fue posible porque precisamente desde el miércoles estuvimos ocupados en la presencia del Eterno, y vaya qué ocupación. Pero más adelante estaremos dando respuesta a esas inquietudes. Hoy vamos a tratar de desarrollar con la ayuda de Rúa, porque él siempre es que guía y dirige su programa, lo que tiene que ver con la danza. La danza, que como decíamos en el programa pasado, es un tema tabú, lamentablemente, y muy triste decirlo, y penoso aceptar una verdad tan triste como esa. Es un tema tabú, porque en definitiva muy pocas iglesias, llámese iglesias evangélicas en este caso, que están llamadas a darle fiel seguimiento a lo establecido en la palabra, pues han sacado, y no, algunos la han sacado, pero otros ni siquiera la han aceptado, la danza en las iglesias, y hemos dicho que tristemente desconocen la grandísima bendición que supone el darle libertad a que los feligreses, los hermanos y hermanas que conforman la iglesia que usted dirige, pastor, le den libertad para que puedan danzar en la presencia del Altísimo, conforme el Espíritu, el Rúa de Elohim, quiere que se haga. Y esa es la finalidad de este programa. En la semana pasada, el programa que hicimos, el primer programa, pues atacamos frontalmente este espíritu de religiosidad, que es el espíritu que estamos llamados a atacar para destruir lo que Él ha venido haciendo por tantos milenios en la iglesia, desde el mismo Génesis, desde el mismo nacimiento de la iglesia, y obviamente antes del nacimiento de la iglesia como tal, este espíritu, que es el mismo espíritu de Jezabel, del cual estuvimos hablando en los programas de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es el mismo espíritu matriarcal, el espíritu caído de la otrora reina del cielo, es el espíritu que por generación ha venido actuando en diferentes mujeres, como en el caso de Jezabel y en el caso de la danza de Milcal, como se acotaba en el programa pasado. Entonces, estamos dándole frontalmente a este espíritu para tratar de que los ojos de los hijos e hijas del Altísimo sean abiertos. Y en este caso, obviamente, sean abiertos para que usted le dé libertad a la danza en su iglesia. Vamos a leer una porción. Voy a pedir a Isaac que por favor lea en Jeremías capítulo 31. Puede leer desde el 12, dos versos, 12 y 13, para, si tú quieres, tú mismo puedes hacer algunos comentarios, o puedo continuar como tú gustes, pero lee por favor 31, Jeremías 31, verso 12 y verso 13, para hacer algunas puntualizaciones con respecto a estos versículos. Amén. Jeremías 31, versos 12 y 13 dicen así:
Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahvé, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Aleluya. Pastor. Amén. Bendita sea la gloria del Eterno. Siempre me gusta decir que hay que leer con entendimiento. Una de las cosas que es indispensable es que el hombre y la mujer de Elohim entienda la palabra con revelación. Porque definitivamente la palabra es espíritu y en el espíritu se discierne la palabra. Si usted lee el capítulo completo, que es el capítulo 31 de Jeremías, usted va a ver cuál es la recompensa del Elohim de los cielos con respecto precisamente a lo que el pueblo había pasado en la esclavitud: dolor, angustia, amargura, aflicción, tristeza y sobre todo dolor indescriptible, obviamente por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el pago, amado y amada? Por eso digo, lea con entendimiento, lea con comprensión. Fíjese bien el verso 13, lo que dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Amén. ¿Cómo va a cambiar su lloro en gozo? ¿Cuándo va a venir realmente la consolación? ¿Por medio de qué? Se establece ahí: por medio de la danza. Tanto las vírgenes, tanto los jóvenes, tanto los viejos. El Eterno dice que va a cambiar esa aflicción, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, la va a cambiar en gozo. ¿Por medio de qué? De la danza. Entonces, la danza, como establecíamos en el programa pasado, tiene realmente una doble finalidad. Y usted tiene que entender eso, mi amado y mi amada. Usted tiene que quitarse precisamente las escamas de los ojos y entender lo que el enemigo ha estado tratando de hacer en las iglesias, o no tratando de hacer. De hecho, lo ha hecho, valga la redundancia del término. Lo ha hecho porque precisamente ha sustraído, ha robado por tanto tiempo la danza. Y la danza tiene, como hemos dicho, una doble función: ministra al corazón del Altísimo, glorifica al Elohim de los cielos por medio precisamente de la danza. ¿Qué es la danza? La danza no es más que la expresión del corazón, y esa expresión del corazón se manifiesta con gestos de gozo, gestos precisamente que son inspirados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, esa expresión de gozo en gestos de un cuerpo que realmente está en movimiento continuo por causa de lo que está sintiendo en su corazón, y ese sentir, ese sentimiento lo hace el Espíritu Santo de Dios, lo inspira el Ruach HaKodesh. Y entonces eso que usted está haciendo en ese momento, usted se está convirtiendo precisamente en un santuario del Elohim vivo. En este caso estoy hablando obviamente del que está danzando y de la que está danzando. Todo cuanto es esa expresión de amor, esa expresión de adoración, esa expresión que usted está haciendo en el momento que usted está danzando, cada gesto. Y de hecho tenemos aquí dos jóvenes que pertenecen, como habíamos prometido en el programa pasado, son las que están al frente del Ministerio de Danza con respecto a una de las quejidad, en este caso del Rúa Llamas, así se llama la iglesia donde se congregan, que vamos a estar haciendo algunas preguntas con relación precisamente a la danza, porque obviamente ellas que danzan y danzan para el Altísimo, entonces tienen que tener conocimiento de el por qué y para qué danzan. De hecho, ya saben las preguntas. O sea, cada expresión que el danzarín, el danzor, como se le quiera llamar, la danzarina, hace, cada expresión, escuche bien, cada paso que se da, eso tiene un significado en el mundo espiritual. Indudablemente. Y por eso es que a mí me choca, y vuelvo a reiterar esto, que el espíritu de religiosidad ha agarrado la mente de los líderes en las iglesias y dice que la gente que tiene que danzar en el espíritu. Y yo precisamente la pregunta mía en la semana pasada era que a qué le llaman danzar en el espíritu. Porque todo aquel que vive para Elohim guardando la palabra, y vuelvo a aclarar este punto, vive para el Eterno,
haciendo la voluntad del Eterno, se guarda para el Eterno, entonces realmente es santo. Y todo lo que hace, decía y reitero, lo hace en el Espíritu. Amén. Entonces, la religiosidad ha establecido una norma, ha establecido un concepto, ha establecido un patrón mental que es puramente humano, racional del hombre, que el hombre entiende que cuando una persona tiene ciertas características, ciertas expresiones que son aceptadas por el mismo hombre, ese muchacho, ese joven o esa joven, o esa mujer, o ese hermano o esa hermana está danzando en el Espíritu. Pero esa es la comprensión humana de ese líder, de ese pastor o de esa pastora, porque la danza en el Espíritu es una cosa muy, pero muy diferente. Aleluya. Hacemos la primera pausa y continuamos de inmediato con este tema. No se muevan, por favor.
La calidad, el confort y la belleza en un solo lugar. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Te garantizamos la más alta calidad y los más bajos precios del mercado porque somos fabricantes. En Muebles y electrodomésticos La Magdala también tenemos para ti neveras, estufas, lavadoras, televisores inteligentes, mini componentes, planchas, licuadoras, microondas, freezers y los abanicos Discovery, los que no se queman. Además de amueblar tu casa, oficina o apartamento, en Muebles y electrodomésticos La Magdala te montamos bien montado. Puedes llevarte el motor de tu preferencia de la afamada marca Dayun. Motores con radio, alarma y encendido a control remoto. Motores Dayun es la nueva era del motor. Visítanos en la calle Ucho Álvarez Bogar número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. O llámanos al teléfono 809-806-5633. Sucursales en Montecristi, Las Matas de Santa Cruz, La Vega, Gaspar Hernández y San José de las Matas. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Gracias por seguir con este su programa La Verdad de Elohim. La verdad que agradecemos sinceramente la distinción de su atención para con este su programa. Agradecemos el tiempo que ustedes le están dispensando a este programa porque conforme a los mensajes que nos llegan vía WhatsApp, sabemos que hay personas que ciertamente le están dando seguimiento a este programa y eso nos bendice grandemente. Pues como les decía, estamos haciendo un programa que tiene que ver con la danza. La danza que es una grandísima necesidad en la iglesia. Y esa grandísima necesidad se ha obviado por milenios, por centurias. Y es precisamente por la ignorancia del pueblo. Y hay un pueblo que tiene que despertar y reclamar lo que está establecido en la palabra de Elohim. Dice la palabra que el reino de los cielos precisamente está establecido y consiste en gozo, en paz y en justicia. Y el gozo, una de las maneras de recibir ese gozo es precisamente cuando usted danza con libertad delante del Altísimo Elohim de Israel, que fue el que estableció, como dijimos en el programa pasado, lo que se llama el Arca del Pacto. Y delante del Arca del Pacto, cuando se movía a su lugar donde se iba a establecer en Jerusalén, precisamente todo el pueblo, dirigido por el rey David, que fue el hombre que el Eterno levantó para tener revelación e entendimiento de la implicación de la danza, todo el pueblo, principalmente él, danzaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón, delante del Arca del Pacto, que es lo mismo que decir, delante del Elohim de Israel. Pues bien, como decíamos, aquí tenemos la primera invitada, Ana Taveras, que ella es parte, es una de las cabezas del grupo La Danza del Ministerio Mesiánico La Sangre de Yeshua, y vamos a estar hablando con ella precisamente de la danza. Y la primera pregunta que vamos a hacer a nuestra amada Ana Taveras es precisamente que como usted es una de las que ha dirigido la danza desde el principio, por ende obviamente debe de tener más conocimiento de lo que es la danza en sí. Le voy a hacer 2 o 3 preguntas en una sola. Lo primero es, ¿por qué usted danza? ¿Para qué danza? ¿Y qué significa la danza para usted? Gracias. Buenas tardes, Pastor Isaac, y a toda la teleaudiencia que nos ve a través de La Verdad de Elohim. Mi nombre es Ana Taveras, como ya nuestro pastor lo ha dicho. Y con respecto a las preguntas que me ha hecho, primero es un placer para mí estar aquí, compartiendo con ellos y con todos ustedes. ¿Para qué yo danzo? El motivo principal de toda persona que ha tenido un encuentro con Dios y que sabe lo que es la danza, danza para el Señor. Amén. Danza para su Creador. Así es. Cuando una persona ya conoce lo que es la danza, vive lo que es la danza. Amén. La danza no solamente son pasos bonitos, no es solamente rutina, no es coreografía. La danza es anhelo por Dios y pasión por su presencia. Amén. Porque no es un danzarín o una danzarina aquel que se pone un efod.
sino que el que danza primero tiene una vida de consagración a Dios. Así es. Tiene una vida de entrega. Asimismo, cuando un apóstol, un profeta, un gran líder de Dios, un pastor, se va a parar a dar un mensaje o a dar una prédica o algún mensaje de Dios, asimismo, cuando los danzarines vamos a danzar, tenemos un tiempo de consagración, un tiempo de entrega, un tiempo de humillación en la presencia de Dios. Porque si la danza es sin el respaldo del Ruach HaKodesh, entonces no tiene sentido. Es lo mismo que los bailes del mundo. Los bailes del mundo son para satisfacer los deseos de la carne. La danza es lo que te llena de gozo, lo que te llena a ti de ese anhelo que tú tienes por el Señor, esa búsqueda que tú tienes con Dios, tú la reflejas a través de la danza. No es solamente rutina, no es solamente pasos como muchas iglesias creen. Otra cosa que el pastor me preguntaba, ¿qué significa la danza para mí? La danza, como les decía, va más allá de rutinas. La danza es una expresión de adoración al Señor, una expresión de la pasión que tú tienes por el Señor, pero a la vez es un arma de guerra. Amén. Yo con este día que el Señor ha permitido que yo esté aquí diciéndole, impartiendo a cada uno de ustedes lo que significa la danza para mí, quiero dejar un mensaje a toda la teleaudiencia, a todo el que escucha este programa, que ha venido para abrir los ojos a muchas personas que han tenido los ojos cerrados por tanto tiempo. Amén. La danza va más allá de lo que usted puede entender. La danza nace en el mismo corazón de Dios. Amén. Usted no puede decir o descartar algo sin usted saber lo que significa. Para esto salió ese programa, para que usted se dé cuenta de lo que es la danza, pero no solamente la danza, sino el Dios que estableció la danza, aleluya, que es nuestro Dios, que es Elohim, Yahvé, el Elohim de Israel. Amén. Yo no le puedo expresar con palabras lo que yo siento a través de la danza, porque es algo que llena mi espíritu y a la vez llena mi alma, llena mi corazón de tantas emociones, de tanto gozo, que yo no puedo expresárselo a través de palabras. Pero es algo que puedo contárselo como un testimonio. Después que el Señor, Dios, Elohim, me llamó para la danza, mi vida cambió definitivamente. Aleluya. No soy la misma persona que era antes. Es decir, que lo que usted piensa que solamente es un baile, que solamente son pasos, que solamente son rutinas, va más allá. No es solamente rutina. Quiere decir que la danza viene siendo transformación al ser espiritual. Aleluya. Usted danza, pero a la vez que usted danza, usted recibe del Señor. Y no solamente recibe, usted da a los que lo que están recibiendo de usted en ese momento. Lo que están mirando su expresión de adoración o lo que están siendo partícipes de la danza en ese momento, están recibiendo de Elohim a través de usted. Entonces quiero que se quiten muchos tabúes que hay en la mente de algunas personas, que es que piensan que no, que la danza esto, y que muchos al final de los tiempos apostatarían de la fe, que es lo que dicen algunos en la danza. He leído algunos artículos de algunas personas que dicen, no, religiosos, que dicen, yo no acepto la danza en mi congregación, porque eso es lo que la Biblia dice, que vendrían al final de los tiempos apostatadores de la fe. Pues yo le digo hoy algo de parte de Dios, usted está muy equivocado. La danza va más allá de lo que usted puede comprender. Y usted diciendo cosas que no sabe, usted mismo se está condenando. Abra su corazón al Dios de los cielos y dígale que Él mismo sea, que trate su corazón lo que es la danza. Hemos visto, pastor, como en la última campaña que tuvimos en el Caimito afuera, donde ese día el Señor no permitió que yo danzara y yo me quedara afuera. Lo cuento como un testimonio para que usted vea lo que es la danza en el mundo espiritual. Yo me quedé fuera y yo veía a los muchachos que estaban danzando, y eso fue tremendo, porque mientras el pastor oraba por la actividad, después que los muchachos ya empezaron a danzar, se sentía como una pesadez en los aires. Pero desde que ellos empezaron a danzar, eso fue tan tremenda la liberación que ocurrió ahí, que usted no puede imaginarse. Quiere decir que no solamente son pasos, como vuelvo y le digo, va más allá. Es algo que, aunque usted no quiera aceptarlo, la danza nació en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios. Amén. Y lo que puedo decirles como un consejo, la danza tenemos que vivirla. A los que ya danzan, no solamente a los que no la aceptan en su corazón, a los que ya danzan, la danza no solamente son pasos. Tenemos que tener una vida de consagración,
una vida de búsqueda, así mismo como otra persona que ejerza un ministerio. La danza es igual que cualquier ministerio. Conlleva una relación con Dios, una búsqueda por su presencia y anhelo por sus cosas santas, consagración más que todo, porque sin consagración no hay fluir, no hay pasos y no hay respaldo de Dios. Así aleluya. Bendito eres tú. Amén, amén. Me gustaría, hay una parte que tú acabas de decir que es vital. Tú repetiste en varias ocasiones que la danza es más que solamente pasos. Y eso me trae a la mente una pregunta. En las iglesias que ya han aceptado la danza, hay un buen grupo que la danza la quiere ver como un asunto de entretenimiento, como un asunto de que vamos a permitir la danza, pero vamos a hacerlo para que la gente se entretenga, para que la gente humanamente se divierta. Y eso de alguna manera también es ignorancia, porque se está desconociendo la esencia de que la danza es para ministrar al Dios de los cielos. Entonces yo quisiera que tú nos hables un poquito sobre eso, exhortándoles a esos que quieren ver la danza como un entretenimiento, explicándoles que la danza es más que un entretenimiento. No es un entretenimiento, es una expresión de adoración. ¿Qué tú les dices a esos? Primero, como ya decía, si no hay consagración no puede haber fluir del Señor, no puede haber fluir por su presencia, porque Él no respalda lo que no es suyo. ¿Qué les puedo decir? Las personas hoy día, yo he visto muchas congregaciones que danzan y hacen pasos hermosos, preciosos, muy coordinados, pero no hay fluir, no hay presencia de Dios, entonces no hay nada. Tenemos el privilegio de pertenecer a una congregación donde nada se hace por hacerse, sino que se hace guiado y dirigido por el Ruach HaKodesh de Elohim, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué les digo? Le puedo decir como un testimonio algo que leí recientemente, que fue en Irak. En Irak es un país donde no se puede adorar a otro Dios que no sea el Dios de ellos, que es Alá. Pero hay personas, oiga lo que es la danza, lo fuerte y lo grande que es este ministerio, aunque usted no lo pueda comprender. La danza en ese país, hay personas que no lo dicen con palabras, pero lo danzan, lo expresan con su cuerpo. Quiere decir, con cada parte de su cuerpo, ellos expresan al Dios que ellos les sirven. Usted verá esto simple, pero usted no sabe el impacto que esto ha creado. Yo lo leí recientemente que decía que muchos no pueden adorar a Dios con libertad. Y usted ha escuchado y ha leído de la masacre de muchos creyentes en países como Irak e Irán, que los han matado por esta misma causa, porque han adorado a otro Dios que no es el Dios de ellos, y eso está prohibido en esos países. Pero entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Cuando usted no lo dice con palabras, porque la danza usted no lo expresa con palabras, pero cada fibra de su cuerpo está expresando la gratitud de su corazón a Dios. Usted está expresando lo que usted es, lo que es la danza para usted. Lo primero que yo le quiero decir es, para danzar, usted primero tiene que amar la danza, amar lo que usted hace. Nunca lo haga por hacerlo, porque el que hace las cosas por hacerlas, ¿qué sentido tiene? Nada tiene sentido. Cuando usted le hace las cosas y no las hace con pasión, la misma palabra dice, todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Lo que tú haces, no lo hagas para que te vean, no lo hagas para atraer público, hazlo de corazón para Dios. Aleluya. Entonces tú verás los frutos. Amén, amén. 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 Bendito el Eterno. Bueno, nos quedan 4 minutos para este segundo corte. Definitivamente lo importante, y esto a colación por la pregunta que hacía mi hija Ana, hay que diferenciar lo que es realmente una danza coreográfica, una danza simple y llanamente de exhibición, por decirse que en tal iglesia se danza, y otra cosa muy diferente, reitero esto, muy diferente, es cuando se tiene conocimiento de la implicación de la danza, de qué es la danza y para qué realmente se levanta un grupo de danza. Para eso yo los remito a Primera Crónica, los capítulos 15 y 16, para que podamos entender la finalidad de la danza. ¿Cuál es realmente la finalidad de danzar delante de la presencia del Altísimo? Y es que eso tiene una finalidad, un propósito que va trasciende de lo que usted y yo podemos comprender. Y voy a leer
son salmos muy conocidos, que yo no sé cómo, y uno siempre se pregunta esto, ¿cómo es posible que el común de las gentes, de aquellos, y estoy hablando obviamente de personas que le sirven al Señor, cómo es posible que no entiendan lo básico, lo elemental? Si precisamente el Eterno establece en su palabra, por ejemplo en el Salmo 149, te dice: cantad a Yahvé cántico nuevo, el verso 1. Cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Su alabanza sea en la congregación de los santos. La alabanza no es en cualquier lugar, en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Entonces ahí viene lo importante de esto, el verso 3. Alaben su nombre. ¿Cómo lo alaban? La palabra dice: alaben su nombre con danza. Alaben su nombre con danza. Es decir, es una forma de alabanza que está primero que cualquier otro modelo o estilo, como usted le quiera llamar. Lo primero que se establece para alabar al Eterno, te dice: alaben su nombre con danza. Y entonces después intervienen los instrumentos musicales. Con arpa, te dice, con arpa, con pandero y arpa a él canten. Es decir, primero está la danza y después incluso de la danza entonces vienen lo que son los instrumentos con los cuales se adora, se glorifica y se exalta al Elohim de los cielos. Obviamente los instrumentos musicales. Pero lo primero te habla que la alabanza sea en la congregación de los santos. Y después que esa alabanza, ¿cómo tiene que ser esa alabanza? Esa alabanza se inicia con danza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayan tantos ciegos, que hayan tantas ciegas, que el Eterno esté estableciendo la manera como Él debe de alabársele, y que porque a una persona caprichosa crea que tal o cual cosa no debe hacerse, cuando la palabra dice lo contrario? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que los líderes, que son los llamados a recibir la guianza y dirección de Rúa de Elohim, estén tan ciegos para no comprender que esté establecido como un mandato del Altísimo, cómo debe de alabársele a Él? ¿Cómo se le debe alabar? Con danza. Eso dice la palabra. No lo dice realmente un libro escrito por cualquier ser humano. Es la palabra que lo establece. Y esto es simplemente una cita, porque son varias. Hacemos una segunda pausa con el permiso de ustedes. No se muevan, por favor. Volvemos de inmediato. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, Barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que, como tú, aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta es La Verdad de Elohim, el programa que nació en el corazón del Elohim de los cielos, al fin o con la finalidad de bendecir a las vidas con su palabra, que es la verdad. Y nos estamos gozando, nos estamos deleitando hablando de la danza, que es una expresión magnífica
de adoración al Elohim de los cielos, con la cual lo adoramos a Él y a la vez hacemos guerra en contra del reino de las tinieblas. Estuvimos conversando en el espacio pasado con nuestra muy amada hermana Ana Taveras, y ahora vamos a continuar hablando con otra líder de danza de nuestro ministerio y de la iglesia El Rúa en Llamas. Nos acompaña Judith Mercado y vamos de inmediato a la carga. Quiero empezar preguntándote, yo sé que tú tienes ya muchos años, desde joven, danzando para el Elohim de los cielos, has crecido física y espiritualmente danzando al Elohim de los cielos. Y yo quiero que tú nos hables un poquito de cómo la danza transforma el corazón. Cómo cuando uno le danza, qué sucede en nuestro corazón cuando le danzamos al Señor. Es algo que tú lo has vivido y yo quiero que tras presentarte nos testifiques cómo la danza transforma el corazón de los danzarines. Muy buenas tardes a la teleaudiencia que nos sintoniza siempre. Muy buenas tardes a nuestros roes Rudy Mercado y Isaac Mercado. Amén. Bien, la danza nos cambia, nos transforma, como tú decías, a través de que buscamos el rostro de Dios, a través de que entramos a su presencia, a conocer el corazón de Dios. Aleluya. Un danzarín es transformado a la medida que entra a buscar la presencia del Señor, a la medida que conoce qué el Señor quiere que él haga en ese momento. La danza es nueva, cada día es diferente, porque el Señor todos los días nos da algo diferente para glorificar su nombre. Amén. Y nosotros vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados a la medida que entramos a su presencia, a la medida que entramos a obedecerle, a conocer el corazón de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí como adorador, como danzarín? Perseguir la voluntad del Señor. Aleluya. Y con ello podemos conquistar la presencia del Señor y ser partícipe de su gloria y de su Shekinah sobre nuestras vidas. Aleluya. Maravilloso. Y por esa misma línea de la transformación en la danza, tú acabas de decir algo que me gusta mucho, esa frase. Es perseguir la voluntad de Elohim y a la vez perseguir su presencia. Y hemos hablado en el programa anterior y en este programa de que la danza nos da acceso a la presencia de Dios. Entonces, cuando tú entras a danzar en la iglesia, en una campaña o donde sea, tú estás consciente de que entras a su presencia. Y dinos un poquito cómo tú te sientes. ¿Qué tú sientes? Tú puedes percibir cuando tú entras a su presencia, qué tú sientes mientras danzas, qué tú palpas, qué sientes en tu cuerpo, qué sucede cuando tú danzas en la presencia del Señor, en el Espíritu. Amén. Amén, en el Espíritu. Amén, así es, en el Espíritu, el respaldo de Dios. Cuando inmediatamente uno se pone un efod, un danzarín que está consagrado para el Señor, que busca en intimidad conquistar el corazón de Dios, inmediatamente uno se pone un efod, uno toma un instrumento de danza y entra a glorificar el corazón del Eterno. Uno siente su respaldo, uno siente la brisa, siente una corriente. Hay algo sobre el ser de uno físico, y entiendo que es la parte espiritual que hace que uno tenga una fuerza que no viene de la humanidad, sino que viene del trono de Dios. Aleluya. Que es la identidad espiritual que tenemos nosotros desde el cielo, y esa identidad que nos identifica, porque ciertamente la adoración, la alabanza, la danza viene desde antes de la fundación del mundo, viene desde el cielo, y esto nos ayuda a nosotros a conocer, a entrar en su presencia. Cuando entramos a su presencia en medio de la danza, en medio de la alabanza, cuando escuchamos las canciones, la adoración, sentimos que estamos en otro nivel, sentimos que estamos diferentes, sentimos como si nuestros pies estuvieran un poquito más elevados de la tierra, porque estamos conectados con el cielo. Aleluya. Estamos conectados con el corazón de nuestro Padre, de nuestro Abba. Y es indescriptible humanamente poder expresar la parte espiritual que se vive en el corazón, porque el corazón se topa con el corazón de Dios y se junta y se hace una sola cosa, y uno puede expresar aquí en la tierra lo que está
en el cielo. Aleluya, aleluya. Gloria al Eterno. Maravilloso también. Que yo me deleito con este tema. Me deleito con este tema porque, en definitiva, y hay que decirlo a los pastores que nos ven, amados y amadas, la danza no es una opción. No se trata de si a mí humanamente me parece o no me parece, a los fines de adorar al Elohim de los cielos, de acuerdo a lo que está en su corazón. De acuerdo a la adoración que Él demanda, la danza es necesaria, porque es parte central, esencial, neurálgica del verdadero culto al Elohim de los cielos. Así es. No es una opción de que humanamente vamos a hacer un programa muy bonito, muy elaborado, y si hay espacio, y si a mí me parece, voy a poner la danza. No, mi amado y mi amada. Si usted quiere ver la presencia de Dios moverse en su iglesia, que dancen, y que dancen de todo corazón. Aleluya. Que decía nuestra amada Judith, cuando danzamos en nuestro espíritu nos conectamos con el Elohim de los cielos. No es una opción, es una necesidad a los fines de traer esa presencia de Elohim a la iglesia. Y yo siempre digo, si vamos a la iglesia y no sentimos su presencia, ¿qué estamos buscando allí? ¿Qué estamos haciendo? Cuando vamos a la casa del Señor, no vamos a otra cosa, sino a conectarnos con Él. Aleluya. Es a adorarle y es a buscar su presencia. Amén. Pero la presencia de Elohim no se conquista con programas humanos, elaborados por la lógica nuestra, de lo que a nosotros nos parece que puede agradarle a Elohim. Su presencia y su gloria se conquista cuando realmente lo adoramos y le alabamos de acuerdo a como Él lo demanda. Amén. Y el pastor estuvo leyendo en el Salmo 149, verso 3, alaben su nombre con danza. No dice ahí, si les place, alábenlo con danza. Sí. Es una orden, mi amado y mi amada, alábenlo con danza. Aleluya. Porque realmente es la danza la que conquista su presencia. Bendito el Eterno. Es la danza la que nos da acceso a esa presencia gloriosa. Y podemos testificar, nosotros que tenemos muchos años viendo a Elohim hacer maravillas, mis amados y mis amadas, que no podemos contar las cosas que hemos visto con nuestros ojos, las cosas terribles que Elohim ha hecho, señales, maravillas, portentos, obras tremendas. Y podemos testificar que la danza es la que elabora esa atmósfera, ese ambiente. Y entonces los milagros suceden de manera natural, porque Elohim entra en escena cuando se conquista su corazón por medio de la danza. Bendito sea el Cordero. Amén. Pastor. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer más adelante, ¿verdad? Para refrendar lo que leímos en el Salmo 149. Pero yo quiero hacerle dos preguntas a Judith. Y quiero que realmente te tomes tu tiempo para responder. Porque en el mundo, y cuando hablo del mundo no estoy hablando obviamente del mundo natural, estoy hablando del mundo evangélico. Se danza, pero generalmente los pasos que se suelen dar son pasos generales, pasos harto conocidos, son pasos comunes que todas las iglesias lo usan. A mí en lo personal, con respecto al ministerio, me ha llamado siempre la atención de cómo el Eterno, tanto a ti desde el principio como a Ana, que es la que está ahora, les da pasos que usted no lo puede encontrar por ningún lado. Pasos que usted puede buscarlo por doquiera y usted no va a encontrar esos pasos que ninguno, danzores o danzarines, los dan en ninguna otra parte. Entonces, yo quiero saber cómo les llega a ustedes, en este caso a ti, esa revelación, ese conocimiento y qué implicación tiene cada paso. Y eso lo van a ver, ¿verdad?, en estos programas, bueno, porque precisamente ustedes danzan y hay un corto donde ustedes danzan. Esos pasos, ¿qué implicación tiene? Si tú recuerdas alguno, para que por favor, esa es la primera pregunta, le explique a la teleaudiencia. Amén. Muy linda pregunta, porque tengo en memoria, empezamos como a partir de los 17 años, más o menos, a danzar. El primer paso que empezamos a hacer en la danza fue un paso que es subiendo los pies intercalados y nosotros no sabíamos el significado del paso. El Señor nos guardó de Él mismo, darnos los pasos y decirnos el significado. Y yo veía en una visión
una ovejita saltando, una ovejita blanquita saltando. Y el Señor, yo dije, Señor, ¿y esto qué es? Y el Señor me dijo, el paso del Cordero. Y luego en un párrafo que leí de la danza judía, encontré el mismo paso y para mi sorpresa, el paso significaba el paso del Cordero. Aleluya. Los pasos de danza, como le decía mi amado Isaac, se encuentran en el corazón del Señor. Porque como dije ahorita, desde el principio la danza ha existido. Cuando el enemigo fue creado, se tocaron flautas, se tocaron címbalos resonantes, se tocaron bocinas y se tocó todo lo que había por ese gran querubín que fue creado, que era quien dirigía la danza en el principio, y fue desechado porque se sublevó. Esos pasos están en el corazón de Dios y se pueden descubrir entrando a su presencia. A la medida que entramos a su presencia, que buscamos en intimidad al Señor y conectamos nuestro corazón con el de Él, porque sí se puede entrar a una vida de sumisión, de obediencia, de santidad. Así Elohim está cerca de nosotros, así nuestro Dios está cerca de nosotros. Y el Señor empieza a mostrarnos los pasos, empieza a decirnos su significado, para qué momento lo quiere, para qué ocasión. Y esto en el reino espiritual, ya las tinieblas conocen cada cosa que nosotros hacemos. Y con ellos nosotros quitamos las tinieblas del medio. Es con autoridad, porque cada paso tiene un significado espiritual para hacer a un lado la tiniebla, para quitar las tinieblas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo conocemos los pasos? ¿Cómo los buscamos? En la presencia del Señor. El Señor nos muestra y nos dice para cada ocasión qué hacer y cómo hacer para su gloria. Aleluya, bendita sea la gloria del Eterno. Amén. Es muy bueno esta aclaración porque precisamente no son invenciones humanas, no son cosas que salen de una mente fantasiosa o una mente muy, digamos, ilustrada en lo que son la coreografía, sino que realmente en este caso lo que ministra al corazón del Eterno son las cosas que Él mismo revela. En este caso, los pasos de danza que Él mismo revela. Nos queda 1 minuto y medio. En ese 1 minuto y medio tú nos vas a contar qué experiencia danzando a ti te ha marcado, qué tú has visto danzando que ha marcado tu corazón. 1 minuto y 10 segundos. Bien, danzando he tenido miles de experiencias que no tendría tiempo para contarla, pero sí voy a contar una. En medio de una danza tremenda, yo vi un querubín que bajó literalmente y se posó detrás de mí. Y yo tenía mis ojos hacia el frente y fue detrás, pero en mi espíritu yo lo podía ver. Y el Señor me ponía así, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos, lo vi. Y lo impresionante es que salió en una foto. Hay una foto por ahí con ese querubín. Y eso marcó mi corazón, marcó mi vida. Eso es algo que nunca voy a olvidar, porque el Señor me dijo, físicamente lo vas a ver. Y físicamente lo vi y salió para testimonio y gloria del Señor. De verdad que muchas experiencias, como le digo, pero eso para mí fue impresionante, me marcó. Bendita sea la gloria de Eterno. Eso no es una novela ni es una película. Es una verdad constatada por muchos. Aleluya. Ciertamente la danza ministra el corazón del Altísimo y activa el mundo espiritual. Amén. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Este ha sido un programa guiado y dirigido por el Ruach de Elohim a los fines de bendecir su vida con lo que es la danza. Creo que probablemente el próximo programa estaremos tratando el mismo tema de la danza, si no es que el Eterno decide otra cosa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde, con este su programa, La Verdad de Elohim. Shalom Lekulan Adonai. Bendiciones. Amén. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.